y me da mucho gusto que está aquí en la cabina esta mañana, pues el líder, diría nuevo líder, el nuevo director general de Quálitas, relativamente reciente, no tan nuevo, de pues el jugador más grande además en el sector de seguros automotrices. Me refiero a Bernardo Risoul. Él es el director general de Quálitas, como le decía. Bienvenido, Bernardo, qué gusto. Rodrigo, gracias. Buenos días a ti y a tu auditorio. Oye, comencemos por lo primero. ¿Cuándo asumiste? Ya tienes, todavía no llegamos ni al año, ¿no? Obviamente. No, mira, yo llevo en la empresa más de 8 años, ocupando varios cargos, y hace como 4 años tomé la dirección general adjunta y recientemente pues el consejo me da la oportunidad de tomar la dirección general. Claro. ¿Cuándo la tomaste? Ya en enero primero. Apenas. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Pues es una compañía muy apasionante. Es una compañía donde el hacer lo que es correcto siempre está por arriba de todo y donde tenemos 6.1 millones de personas que confían en Quálitas como la aseguradora que los va a estar protegiendo. Entonces es una responsabilidad de todos los días, de cada segundo, no hay descanso, pero también es un reto muy apasionante en un momento muy interesante para el sector, para Quálitas, en un proceso de expansión internacional también. Así que muy contento, muy orgulloso y muy comprometido. Claro, ¿qué implica? Porque además tomaste la estafeta de un liderazgo largo, pues un gran formador, estuvo en el Broadcast, por cierto. ¿Qué significó ello? A ver, yo creo que el mayor reto de todo líder es lo que sucede cuando el líder ya no está, ¿no? Porque eso le va a dar continuidad a un programa de sucesión, a una cultura empresarial y a pues hoy un equipo de más de 7,300 colaboradores que queremos mantener al Quálitas que se ha venido forjando por 32 años y en donde vemos también grandes retos para adelante desde un punto de vista empresarial, pero desde un punto de vista social. Seguimos teniendo, Rodrigo, uno de los grandes retos que es la penetración del seguro. Lo habíamos platicado anteriormente, donde solamente 1 de cada 3 autos o motocicletas, camiones, tiene seguro en México. Y yo creo que eso es un reto no solo de Quálitas, sino de todo el sector y la sociedad. Claro. Ahora, hablemos, digo, siempre lo pregunto, pero vale la pena. ¿Cuál es hoy la huella de Quálitas? ¿Cómo estamos en pues prácticamente se nos va a acabar el primer trimestre de 2026. ¿Cómo fue 2025 y dónde estamos hoy? Yo definiría el 2025 como un año de grandes retos, muchos aprendizajes y afortunadamente también sólidos resultados financieros. Logramos un crecimiento en primas de cerca del 9.4%. Cuando vemos los últimos 4 años, Quálitas ha duplicado su tamaño. Pasamos de tener unas primas alrededor de 38,000 millones de pesos al año pasado de 76,000 millones de pesos, ¿no? Seguimos captando unidades, 350,000 unidades nuevas incorporamos a nuestro universo y eso nos da pues mucho gusto porque eso quiere decir que las personas, los clientes, los agentes siguen viendo en Quálitas esa empresa que cuando la necesiten va a estar. Claro, 350,000. ¿Y cuál es el universo total de unidades? Fíjate, nosotros tenemos 6.1 millones de unidades aseguradas, ¿no? Lo cual representa cerca del 33% del mercado asegurado. Reiteramos, esto es un porcentaje desafortunadamente muy bajo en el universo de autos en México, ¿no? O sea, ¿cuántos coches seremos? Pues aproximadamente en México se calcula que somos alrededor de 60 millones de 60 millones de autos, que es un montón, pero sí, y está camiones, autos. Claro, ¿no? O sea, vehículos. Sí. Y está la discusión eterna, ¿no? De pues las diferencias, digamos, en el marco legal en términos de lo obligatorio del seguro, ¿no? Por ejemplo, ayer venía manejando, de repente se me cierra muy fuerte un coche y lo veía y la verdad es que decía, probablemente no tiene un seguro y es un gran problema, ¿no? Entonces, por eso, con esa facilidad se cerraba a todos, pues pero es un gran problema, ¿no? Porque hay no solo es esto es un caso pues muy específico, pero cuando hay accidentes fuertes, pues hay una pérdida importante para la sociedad, ¿no? Desde los afectados, por supuesto, hasta el daño material, etcétera. Sí, mira, yo creo que es el reto que venimos y va muy de la mano con algo que tú hablas mucho, que es educación financiera. Claro. Porque la educación financiera debería de incorporar riesgos como el que tenemos todos al estar atrás de un volante, auto, camión, motocicleta. Y el seguro de responsabilidad de terceros
es obligatorio, ¿no? Si tú ves la Constitución, las leyes, es obligatorio, pero desafortunadamente no es fiscalizado. Claro. No hay esa cultura, ¿no? Y no es obligatorio. Digamos, si yo estoy en una... No en por ejemplo, en la Ciudad de México sí, en las carreteras federales sí, pero si yo estoy en... Pues no sé, en alguna ciudad o en un pueblo, no necesariamente, o sí. Sí, gran parte de los estados lo tienen como obligatorio, ¿no? Claro. Entonces es un tema de la fiscalización y la concientización sobre todo, ¿no? Tú apuntabas bien, hoy hay retos que anteriormente ni siquiera existían. Tú ves una cantidad de motocicletas en las vías primarias y secundarias que viene creciendo de manera exponencial, que aumenta la frecuencia, la severidad de accidentes. Y que, bueno, eso se suma a otros factores, ¿no? La temporada de lluvias, el año pasado, por ejemplo, solamente Quálitas vio casi 3 veces el promedio de inundaciones respecto al histórico. Vemos situaciones también desafortunadas como aquella que sucedió el 22 de febrero, donde, pues, a raíz de un tema social de violencia, pues hubieron muchos afectados que cuando tú no tienes protegido tu patrimonio, pues corres el riesgo de perder todo ello, ¿no? Claro. Ahora, en la parte de las motos, pues teóricamente también es obligatorio, pero pues uno ve, me ha sorprendido en la Ciudad de México, de repente hace unos años prácticamente era difícil ver, por lo menos en la Ciudad de México, alguien sin casco. Hoy ya no parece ser que pues haya, digamos, un énfasis en que las personas usen casco, por no hablar obviamente de las personas que es un medio de trabajo que ha aumentado muchísimo. Es fácil, digamos, adquirir una motocicleta y eso significa un reto, ¿no? Por lo que dices, obviamente el impacto que estamos viendo. Fíjate que en Quálitas hemos definido que el mejor accidente es el que nunca sucede. Y tenemos desde nuestros orígenes una campaña muy agresiva de cultura vial, de prevención de accidentes. Es más fácil cuando estamos trabajando de la mano con alguna flota de camiones grandes, donde la tecnología junto a la capacitación y los datos te ayudan a prevenir accidentes. Y es increíble como cuando trabajas de la mano sí logras disminuir esa siniestralidad. Desafortunadamente vienen factores externos como el crecimiento de motocicletas que te lo vuelven mucho más complicado, porque la capacitación que reciben esos conductores muchas veces se reduce a minutos, ¿no? Sí. Un amigo te enseñó a manejar y la parte de la prevención se omite muchas veces. Cosas tan sencillas como el casco, pero donde también tienes que respetar muchas de las reglas de manejo. Claro. Sí hemos visto, no es inventar, que la siniestralidad ha venido incrementándose a raíz del crecimiento de motocicletas, pero sobre todo la severidad. Y créanme, si uno está atrás de una moto, su cuerpo se vuelve su carrocería. Sí. Y es muy importante que creo que hagamos conciencia de que también una moto uno puede generar daños a terceros, por lo cual tener un seguro idealmente completo y al menos si no de responsabilidad social es un acto no solamente de responsabilidad financiera, sino responsabilidad social también. Sí, me parece que es un punto importantísimo, sobre todo por la realidad y porque pues digamos, cuando uno va revisando las ventas, pues no es que se van a detener, ¿no? Y esto va a seguir incrementándose y bueno, pues se requieren mayores mecanismos. Lo que pasa es que de repente también pasen ahí como retenes, etcétera. Estoy hablando más de la Ciudad de México, pero pues viajo mucho por todo el país y uno va viendo, sobre todo porque además pues tienen que ir, no necesariamente y no es lo correcto, pero pues atentos al celular y me ha tocado ver algunos que van en el celular mientras van en la moto porque están viendo dónde es la dirección donde van a entregar alguna cosa y es realmente peligrosísimo. Sí, eso de los multitasker nunca es lo ideal y menos cuando vas manejando, ¿no? Claro. Entonces están con un celular escribiendo, otro celular hablando por teléfono, manejando y demás. Entonces, bueno, yo creo que regresa a la cultura vial y seguiremos teniendo que trabajar todos de la mano en esa cultura. Claro, se nos va a tomar el primer corte, Bernardo, pero regresando, si quieres, platicamos cómo lograr, porque bueno, el mensaje se manda, etcétera. Obviamente, cuando ya las personas tienen un percance, es cuando dicen, no, pues sí, tienen que necesitar el seguro, etcétera, pero ya es muy tarde. ¿Cuál ha sido la estrategia de ustedes, digamos, en pues lograr empujar esta educación de cultura financiera, porque al final hay un impacto? Normalmente para las familias el automóvil pues es el activo, claro. Después de la casa probablemente el activo más importante que van a tener y obviamente lo quieren cuidar, ¿no? Pero al mismo tiempo
pues se requiere cultura para hacerlo. Y entonces, bueno, hablar de eso y algunos otros temas regresando al corte. Esta mañana está con nosotros Bernardo Risoul. Él es el director general de Quálitas. Bernardo, y estamos hablando de cómo pues lograr transmitir esta cultura financiera, y me das un caso bien interesante de ayer, ¿no? Justo, pues yo creo que los que vivimos en la zona urbana de la Ciudad de México estuvimos al tanto. Hubo un accidente ahí en la carretera, en La Pera, en la carretera México-Cuernavaca, y los datos son muy contundentes, ¿no? Que tú los tienes en términos pues de lo que costó la póliza de seguro al camión, que lamentablemente una persona perdió la vida, generó mucho tráfico, etcétera. Pero es interesante ver el costo de la póliza versus el daño, digamos, que se generó en la empresa. Correcto, Rodrigo. Un incidente pues, desafortunado, pero tristemente una realidad en el país donde vivimos y con tantos habitantes es cuestión de todos los días, ¿no? Y el día de ayer, justo en la México-Cuernavaca, tenemos nosotros tanto el tramo carretero, está protegido por Quálitas, como también la unidad que se volcó. Tristemente hubo lesionados, fallecidos. Esta unidad tenía un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Es decir, no contaba con cobertura completa, pero solamente el seguro de responsabilidad civil, y por las características que tenía, va a evitar que él pague más de 3 millones que se estima que va a ser el siniestro, y el costo de la póliza habrá sido de 25,000 pesos, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno ve lo que un seguro te puede evitar, pues puede ser el quebranto patrimonial, ¿no? En Quálitas nos gusta decir que aseguramos autos, pero cuidamos personas. Y cuidar a una persona no es solamente la parte física, es la asesoría legal, es sobre todo también el proteger el patrimonio ante desafortunados incidentes como el que vivimos el día de ayer. Y está muy claro, ¿no? La cifra lo es todo, 25,000 versus 3 millones que sería el impacto, y ya no hablamos de que tuviese cobertura amplia en términos de la propia unidad, ¿no? Correcto. Obviamente pues es terrible lo que ocurrió, y bueno. Y hay otro aspecto que generó mucho revuelo, que fueron los sucesos en donde detuvieron a Nemesio Ceguera, al Mencho, y pues muchos vehículos incendiados, y había ahí como, pues yo leía muchas notas en términos de no, pues tienes que decir que te lo robaron porque si no, no está cubierto. ¿Cómo funcionó? Y sobre todo, bueno, pues ustedes han decidido proactivamente, digamos, indemnizar, obviamente a los que tenían cobertura completa, ¿no? No daños a tercero. Me encanta, Rodrigo, porque en tu foro pues se puede hablar de cualquier tema, ¿no? Sí, Y sí. este es uno de los que definitivamente ha estado muy en boga de todos. Fue un evento muy desafortunado para muchas personas. Este evento solamente el día del domingo 22 de febrero. En el caso de Quálitas tuvimos más de 700 reportes levantados, ¿no? Unidades que habían sido robadas o calcinadas. Estos reportes, bueno, hay algunos que no proceden por tema de fraudes, ¿no? Uh-huh. Que no necesariamente estaban asegurados, ahí sí no se puede hacer nada. Pero justo hablamos de, oye, ¿cómo lo reportas? Miren, uno siempre debe conocer las condiciones generales de su póliza, ¿no? ¿Qué te está cubriendo? ¿A qué te está obligando la compañía aseguradora? Pero, pues, Quálitas es una empresa que ha querido romper ese esquema de las letras chiquitas. Y en Quálitas lo que te puedo decir es que cualquier persona que estuviese protegida por Quálitas de manera amplia, sin importar las condiciones por las que fue afectado, pues estamos honrando eso, ¿no? Creo que un seguro es justo para cuando lo necesitas, y Quálitas, al menos en estos casos, está diciendo, no se preocupen, nosotros estamos listos para pagar, y pagar rápido a toda persona que haya sido afectada. Reitero, siempre y cuando haya tenido una cobertura amplia. Claro. Ahora, ¿cuál es tu visión de la tecnología? Porque está avanzando de manera significativa. Obviamente hay un componente, debe haber en la evaluación de riesgo, porque lo que mencionabas en el bloque anterior, hay mucha data. Sí. Los datos estructurados te pueden dar cierto grado de predictibilidad. Por eso es que los seguros, pues tú dices, oye, este conductor pues lleva 3 siniestros, pues seguramente eso se puede ponderar en cuanto a mejor evaluación del riesgo, pero también en la atención, ¿no? ¿Cómo lo ves? Rodrigo, se dice que ya no estamos viviendo una época de cambio, sino un cambio de época, ¿no? Y claro, yo creo que es así. Pero la inteligencia artificial no va a hacer nada si tú no tienes esos datos, si esos datos no están estructurados y si esos datos no están siendo capaces de traducirse en acciones. En Quálitas vemos el futuro de la mano de tecnología, pero no es el futuro que va a venir, ya es una realidad. Afortunadamente, esos 6.1 millones de unidades aseguradas nos da muchísima información,
información que nos ayuda a decir, oye, ¿cómo podemos predecir dónde van a suceder los accidentes en un día normal, pero también un viernes de puente y cuando va a haber lluvias? Porque la inteligencia artificial te ayuda a incorporar todos esos modelos. Eso se traduce en que Quálitas pueda estar más cerca de ti cuando lo necesites, porque vamos a tener los ajustadores ubicados más cerca. Pero también hay hoy 30% de los siniestros que no estamos atendiendo de manera presencial, sino si el usuario se siente cómodo, no hay un tercer lesionado involucrado, tú puedes autoajustarte a través de un proceso donde te vamos guiando y normalmente la duración de esa atención dura 20 minutos, ¿no? Con una satisfacción del 97%. Pre-pandemia era 0% o menos de 1% los siniestros que atendíamos en esa modalidad remota. Hoy son 30% los siniestros. Entonces, ya empezamos a ver todos los beneficios de plataformas tecnológicas que nos ayudan a hacer las cosas más rápidas, más fáciles. Pero hay algo muy importante. El seguro es un proceso, es un convenio de confianza, porque pues tú nos permites recibir y darte una póliza a cambio de un pago, donde nosotros es una promesa de servicio. Entonces es un voto de confianza. Y esa confianza se tiene que dar también entre personas. Dentro de las muchas cosas que la inteligencia artificial va a sustituir, la empatía es una de las que no va a sustituir. Y la empatía se da entre personas. Por eso en Quálitas la tecnología la hemos definido como un complemento, como una herramienta, pero nunca un sustituto del servicio personalizado. Tan es así que yo te puedo hacer a ti y a tu auditor una promesa que en segundos puedes estar hablando con un ser humano que ha tenido una curva de capacitación y sobre todo tiene una cultura de apoyar y resolver de una forma rápida, pero de una forma empática. Entonces, la tecnología es una realidad, seguirá siendo un mecanismo que adoptemos para ayudarnos, pero como un complemento del servicio personalizado. Claro, porque además estás en el momento más crítico. Por otro lado, ¿es cierto que si chocas no tienes que mover? Porque luego vemos ahí, hace un tráfico horrible y según yo ya te puedes mover, pero no lo sé. Fíjate que vivimos con muchas preconceptos, ¿no? Ideas. De hecho, ha habido un esfuerzo con la Ciudad de México, con el gobierno de la Ciudad de México, para evitar el tráfico, ¿no? Cuando tengas un siniestro, primero tienes que resguardar tu seguridad. Claro. Porque te quedas en algunas vías donde es mucho aumentas el riesgo y es contraproducente el no moverte. Segundo, puedes generar mucha afectación vial. De por sí ya vivimos en una ciudad donde el tráfico es parte de todos los días. Entonces, nuestra recomendación es desplázate a un lugar seguro, ¿no? De preferencia, si puedes, toma algunas fotos, ¿no? Pero desplázate a un lugar seguro y tu póliza seguirá siendo válida. Claro. ¿No? Es parte de lo que queremos seguir informando a todos nuestros usuarios, pero también a la ciudadanía en general. Busquemos cooperar para que esta ciudad tenga mucho mayor movilidad. Ahora, me quiero ir, nos queda un minuto, pero a la parte internacional, ¿en cuántos países están operando hoy? Mira, Quálitas cumple 32 años. El domingo 22 fue nuestro aniversario 32, 19 de los cuales tenemos la fortuna de ser los líderes en México. Y hoy tenemos también con mucho orgullo presencia en Estados Unidos, en El Salvador, Costa Rica, en el Perú, que crecimos 35% en el Perú el año pasado, a pesar de ser solamente nuestro quinto año, y lanzamos operaciones en el 2025 en Colombia. En Colombia. Entonces, el mismo modelo donde el servicio es lo que prevalece, sigue siendo el estandarte de Quálitas en nuestros países. Pues la verdad es que interesantísimo conversar porque hablamos pues de la parte estratégica, pero también de cosas muy aterrizadas. Sí que sí se puede mover, digamos, sobre todo por esto que mencionas. Hay choques en vías rápidas y la gente se queda ahí porque dice, ay, no vaya a ser que el seguro no paga y además del tráfico infinito nos ponen en riesgo, que eso es bien importante, pero obviamente la parte estratégica y sobre todo la visión tecnológica. Gracias, Bernardo, espero que hablemos mucho. Tendremos que hacer un podcast, ya lo hicimos con Juan Antonio y bueno, pues espero hacerlo pronto contigo. Será un gusto, Rodrigo. Y un mensaje final, por favor, no importa con qué aseguradora, nuestra obligación es que Quálitas sea mejor opción. Tengan seguro, creo que es una responsabilidad financiera en este auditorio y también una responsabilidad social. Y la cifra que nos compartías de ayer, o sea, queda muy claro, sobre todo porque en el accidente me refiero de la México Cuernavaca. Así que bueno, pues, y un saludo a José Antonio, dije Juan Antonio, perdón, el lapsus, pero bueno, le mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias, Bernardo, por estar aquí. Gracias, Rodrigo, y buen día para todos. Buen día, y escuchamos a Bernardo Risol, el director general de Quálitas.